Aunque los generadores produzcan corriente alterna, al final los aparatos electrónicos requieren corriente continua para poder funcionar correctamente, bueno, al menos en su mayoría. Para eso se tiene que tener un proceso conocido como rectificación. La rectificación consiste en convertir una corriente alterna en corriente continua. Y un componente que tiene mucha importancia en el proceso de la rectificación es el diodo. Y digo que es un componente porque hay otros componentes que también intervienen en el proceso de la rectificación. Pero luego iremos viendo cada uno de ellos paso por paso. El diodo es un componente electrónico de dos terminales, que solamente deja pasar el flujo de la corriente eléctrica en un solo sentido, bloqueando el paso en sentido contrario. Aquí podemos ver el diodo y sus dos terminales, el ánodo y el cátodo. Este es un diodo rectificador porque hay varios tipos de diodos. Por ejemplo, un LED también es un diodo. Ahorita vamos a ver más adelante eso. Entonces, el diodo tiene un ánodo y un cátodo. La manera de identificar el ánodo del cátodo es, por ejemplo, aquí en el cátodo vemos que hay como una bandita color gris. Entonces, esta terminal indica que es el cátodo y la otra terminal al extremo es el ánodo. Aquí podemos ver el símbolo del diodo. Si observan, es muy similar al de LED, porque como les comenté, los LEDs también son diodos. Más que a los LED se les conoce como diodo emisor de luz. La única diferencia entre este símbolo y el de LED es que el símbolo de LED tiene, además de esto, tiene dos flechitas apuntando hacia afuera. Esta flecha verde indica que el LED circula en ese sentido. Y aquí podemos ver en el símbolo del diodo, esta flecha indica que circula en este sentido. Y si intentamos que circule corriente en sentido contrario, es decir, de acá hacia acá, va a haber un bloqueo de la corriente. Hay dos maneras de conectar al diodo, dos tipos de polarización, es polarización directa, dejando pasar la corriente de este modo, y polarización inversa, bloqueando la corriente. Si recuerdan, les comenté anteriormente que las resistencias eléctricas no tienen polaridad, lo cual significa que podemos conectar las resistencias de la manera en que deseemos, es decir, podemos conectar cualquiera de las patas de la resistencia, las podemos conectar al positivo o al negativo. Pero con los diodos eso no funciona así, tenemos que respetar la polaridad. ¿Y cómo podemos conectar un diodo? Pues como les dije, hay dos tipos de polarización. El funcionamiento de un diodo es muy similar al de un interruptor, el cual abre y cierra los circuitos. En la polarización directa, el diodo actúa como un interruptor cerrado, dejando pasar el flujo de la corriente. Esto se obtiene conectando el ánodo del diodo al positivo de la fuente de alimentación y el cátodo al negativo. Es decir, el ánodo, que es este que está aquí, va al positivo de la fuente. En este caso vemos que la fuente de alimentación es continua, pero también podemos conectar un diodo alterna, obviamente para poder rectificar la señal. Y el cátodo va al negativo. De esta manera, conectando así, el diodo se comporta como un interruptor cerrado y va a dejar pasar la corriente eléctrica. Si observan aquí, pues, si recuerdan, el sentido convencional de la corriente es del positivo al negativo, entonces la corriente sale del polo positivo y puede circular libremente por el diodo. Pero si lo hacemos al revés, si conectamos al revés no se va a poder. Es decir, eso es la polarización inversa. La polarización inversa, el ánodo del diodo va al negativo, es decir, es al revés, y el cátodo al positivo. Es decir, el cátodo va al positivo y el ánodo va al negativo. Vemos que está al revés. De esta manera el diodo se comporta como un interruptor abierto y no va a dejar pasar a la corriente. Aquí tengo estos circuitos. La manera en que podemos probar si está circulando corriente pues es con un elemento que es el LED, ¿no? Entonces, tenemos aquí conectado directamente el ánodo va al positivo y el cátodo va al negativo. Y de esta manera fluye la corriente eléctrica por el circuito y enciende el LED. Si observan aquí, pues la diferencia entre este símbolo y este es que el del LED tiene estas dos flechitas que indican que está emitiendo luz. Y ahora esa es la configuración inversa. El cátodo, el cátodo va al positivo y el ánodo pues va a ir al negativo. El diodo LED. Al LED, como les dije, también se le conoce como diodo, emisor de luz. Aquí vemos esto en inglés, porque emiten una luz cuando circula corriente eléctrica a través de ellos. Pero para que puedas pasar esto tiene que ser polarizado de manera directa. De manera directa es como aquí, el ánodo va al positivo y el cátodo va al negativo.
De esta manera va a poder encender el diodo. Y aquí tenemos pues el símbolo del diodo y la manera en que podemos identificar el ánodo del cátodo en un diodo LED es que la patita más larga es el ánodo y la más corta es el cátodo. Ahora el diodo rectificador, que es el de la primera imagen, es un tipo de diodo empleado en el proceso de rectificación de señales alternas, es decir, conversión de una señal de corriente alterna en una de corriente directa. Aquí podemos ver, esta es una señal alterna. Vemos aquí, por ejemplo, esta parte tiene una parte negativa y una positiva y una negativa. Esto indica que la corriente en el circuito va circulando en los dos sentidos. Si nosotros utilizamos un diodo, vamos a obtener este tipo de señal y ahorita les voy a explicar por qué vamos a obtener esta señal. Ahora les vamos a ver el diodo rectificador. El diodo rectificador, que es el diodo de la primera imagen, que es el que nos ayuda a convertir una señal alterna en una continua. Bueno, este es el voltaje de entrada, es el voltaje que nos da el generador, es una onda senoidal, ya les hablé un poco sobre esto. Vemos que tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva indica que la corriente va en un sentido y cuando está la parte negativa indica que la corriente cambia de sentido, así como en esta parte. Este nos da un voltaje alterno, está como símbolo de la culebrita, un voltaje senoidal. Por lo tanto, significa que se va a ir, como la palabra lo dice, se va a ir alternando. En un determinado momento, la corriente va a ir en este sentido y en otro determinado momento va a cambiar de sentido la corriente. Es decir, este sentido, en las flechas rojas, indica que en este momento la corriente va circulando de esta manera, es decir, es esta parte de la onda senoidal positiva, y cuando la corriente vaya en este sentido, en las flechas azules, significa que cambió de polaridad a negativo. Y va a ir cambiando esto, es muy rápido, o sea, en un segundo puede cambiar esto 60 veces. Si recuerdan, de aquí a acá es un ciclo. Un ciclo tiene una parte positiva y una parte negativa. De acá, de este punto a este punto es otro ciclo. Entonces, por ejemplo, si recuerdan, la frecuencia aquí en México son 60 Hz, quiere decir que esto cambiaría 60 veces en un segundo. Es decir, cambiaría de sentido la corriente 60 veces en un segundo. Es algo que ocurre muy rápido. Entonces, un breve recordatorio del voltaje senoidal. En un instante de tiempo hay un voltaje cero. El voltaje va aumentando hasta alcanzar un punto máximo. Después el voltaje va disminuyendo otra vez a cero. Y aquí se ha completado media onda. Después de eso el voltaje va aumentando pero en sentido contrario hasta alcanzar un punto máximo. Después se va disminuyendo hasta alcanzar a cero y aquí se ha completado un ciclo. Después se repite el proceso nuevamente de cero a un punto máximo. Del punto máximo se regresa a cero. Después aumenta en sentido contrario a un punto máximo y después disminuye a cero. Y así se va a ir repitiendo esto un determinado número de veces. Entonces, como les dije, en esta parte positiva significa que la corriente va en este sentido y cuando está en la parte negativa va en ese sentido. Entonces se va a ir alternando rápidamente de la corriente va a ir en este sentido, luego en este, luego en este, luego en este, luego en este, luego en este. Es muy rápido, ¿no? Entonces, si observan, si recuerdan en el diodo, la corriente para que circule tiene que estar el ánodo al positivo. Es decir, cuando la corriente va aquí, el diodo permite la circulación, ¿no? En la parte positiva se permite el flujo de la corriente eléctrica por el diodo y cuando cambia de polaridad, en ese sentido, hay un bloqueo. Y aquí podemos ver que hay un bloqueo. Entonces, en el instante de tiempo en que la corriente circula en ese sentido, hay un paso de la circulación de la corriente y eso se refleja en esta media onda. Se muestra la onda positiva. Pero cuando cambia de polaridad, en ese sentido se bloquea, no. Si cuando el voltaje cambia de polaridad, se bloquea la corriente por el diodo y pues vemos que no se refleja la parte de la onda negativa, no se refleja. Nuevamente, cuando el voltaje tiene la polaridad, la corriente va en ese sentido y puede pasar por el diodo. Y nuevamente vemos la media onda positiva, pero cuando cambia de polaridad,
Nuevamente hay un bloqueo de la corriente y aquí lo podemos ver. No se muestra la parte negativa de la onda. Esto se llama rectificación de media onda porque podemos ver que solamente se muestra la parte de la onda positiva. Y esta forma de onda obtenida ya no es totalmente senoidal, es decir, inicialmente esta era la forma de onda, tenía parte positiva y parte negativa. Si lo observamos en un osciloscopio, después de pasar por el proceso de rectificación, esta onda ya no es totalmente senoidal. Vemos que solamente tiene las partes positivas, pero este no es el único tipo de rectificación que hay. Hay otros tipos de rectificación que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ahora el voltaje en un diodo, la electricidad utiliza una pequeña energía para poder pasar a través del diodo. Entonces la caída de tensión en un diodo es aproximadamente de 0.7 voltios y lo podemos comprobar. Vamos a agregar un voltímetro. Entonces ponemos esto acá y esto acá. Y aquí vemos que aproximadamente son 0.7 voltios. Entonces, esta es la curva característica de un diodo. Por debajo de cierta diferencia de potencial, el diodo se comporta como un circuito abierto, no conduce, y por encima de ella como un circuito cerrado con una resistencia eléctrica muy pequeña. Es decir, por debajo aquí tenemos en el eje de las X, que indica por ejemplo, bueno, aquí vendría siendo al revés, ¿no? Aquí vendría siendo el voltaje en esta parte y aquí la corriente. Entonces, eh, antes de que el diodo alcance los 0.7 voltios, no hay una conducción de la corriente, aquí lo podemos ver. Después de que el diodo alcanza los 0.7 voltios, la corriente empieza a aumentar.